Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre Cristo con todos, amados hermanos. Amén. Hermano. Agradezco a Dios primeramente por darme la vida, Gloria a Dios. porque esto, hermano, es un privilegio de parte del Señor. Amén. La vida. Ya bienvenido cada uno de ustedes que se han hecho presentes en la casa del Señor. Cada uno de mis hermanos que vienen de retirado, bienvenidos también, hermano. Sé que hacen un esfuerzo grande, porque levantarse en la mañana, hermano, no es fácil, pero se nos es necesario glorificar a Dios, honrar al Señor. Así es que sea bienvenido cada uno de ustedes, mis hermanos, como mis hermanas, los niños, bienvenidos también a la casa del Señor. Así es que les voy a invitar a amados hermanos que se pongan sobre sus pies. Y abran la escritura en el primer libro de los Reyes. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar leyendo varios versículos. Primera de Reyes, capítulo 12, y el verso 25 al 33. Son 8 versículos. Gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, contestan con un amén para que todos juntos lo leamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25 al 33. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice la letra así. Entonces respondió Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque en su corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de unos hasta Dan, y hizo también casas sobre los lugares altos, y hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, y ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que habían fabricado. El 33. Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel, y los 15 días del mes octavo, en el mes que había inventado de su propio corazón, hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Gloria al Señor. Tomen sus asientos, amados hermanos. Cosas que cambian.
cosas que cambiar, hay cosas, hermanos, que deberían de quedarse como están, y hay cosas que tal vez deberían de cambiar ciertos puntos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña aquí, hermano, algo triste. La Biblia habla de un pastor de ovejas, y este era David. David era un pastor de ovejas, pero el Señor lo levantó de allá. Y allá lo levantó el Señor para que reinara sobre Jerusalén, para que reinara a los hijos de Israel. Y David, usted sabe que dice que fue conforme al corazón del Señor. Un hombre, hermano, que amaba a Dios, pero que luego dice la palabra de Dios que tuvo a su hijo Salomón, el cual, hermano, reinó después de él. Y por eso es que le digo cosas que cambian. ¿Por qué? Porque reinó Salomón, y usted sabe por qué fue conocido David, que fue un hombre que fue temeroso de Dios. Y Salomón fue conocido, hermano, por la sabiduría que Dios puso en él. Salomón fue conocido de esa manera, y fue un hombre, hermano, de que Dios le dio grande sabiduría para que pudiera él caminar dentro, hermano, y pudiera conducir a Israel. Aunque digo yo, en el tiempo de David hubieron guerras, pero en el tiempo de Salomón, hermano, era un tiempo de paz. ¿Por qué era un tiempo de paz? Cuando David peleó, los enemigos los retiró tanto de que Salomón reinó, hermano, donde había una paz muy grande. Pero donde hay aquella confianza, hermano, llega el momento de que el enemigo mina de una manera o mina de otra, pero de que él tuerce los caminos. Pero llegó el momento, hermano, que habla la palabra de Dios de lo que hizo Salomón, aún teniendo la sabiduría cuando era joven. Y yo me hago la pregunta y digo yo, Salomón era un jovencito lleno de sabiduría. Creció, hermano, con aquella sabiduría que Dios le dio y caminó, pero al momento fue caminando. La palabra de Dios nos enseña que dice que tuvo, dice, 700 reinas y 300 concubinas que él tuvo. Imagínese usted, ¿para qué tantas hembras tuvo este hombre? Allí vino la ceguera de él. ¿Por qué le digo esto? Imagínese que se le hacían 1000 mujeres. ¿Cuántos días tiene el año? Imagínese usted eso, hágase la pregunta. ¿A dónde llegó él? Y teniendo aquella sabiduría el hombre, eso lo cegó. ¿Por qué? Porque Salomón, dice la palabra de Dios, hermano, de que llegó a cometer pecado ante los ojos de Dios. Porque él dice que también hizo, hermano, algo de que no le agradó al Señor, porque él se hizo conforme al corazón de las mujeres que lo guiaron a hacer, hermano, a levantar ídolos y adorar a aquellos ídolos. Por eso, hermano, y no es, por eso digo yo, no es como el hombre empieza, sino cómo va a terminar. Porque yo digo, el hombre tuvo una sabiduría muy grande. Salomón tuvo una sabiduría grande. Pero, y entre medida el hombre va creciendo, digo yo, imagínense, el hombre va creciendo en edad. Entonces debería ser más sabio cuando llega viejo el hombre. Pero cuando llega viejo es cuando más el hombre, mire, se desvía. Salomón se desvió en su vejez. Se desvió tanto Salomón que llegó a decirle al Señor que lo iba a castigar. Yo te voy a castigar, le dice, por tu pecado. Pero por amor a David, le dice, no lo voy a hacer en tus días. Pero que voy a castigar este pecado, lo voy a castigar. ¿Por qué iba a castigar el Señor el pecado? Porque Salomón, dándole la sabiduría al Señor, había dejado de adorar al único
al único, hermano. Dios nos ayude a nosotros, porque salimos de allá de la idolatría. Imagínense después regresar a querer adorar a esos muñecos que no son nada, son cera, son de polvo, unos son de barro, otros son de concretos, otros de hierro. Pero imagínense, hermano, a regresar a eso después de haber conocido al autor y consumador de nuestra vida. Dios nos ayude. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Entonces viene el juicio de Dios, porque esto que hemos leído, esto aconteció, hermano, dado de parte de Dios. Esto fue de parte del Señor. Y usted podrá decir, pero ¿por qué el Señor permitió eso? No, porque ya habían pecado. Por eso le digo cosas que cambian. Porque si usted, hermano, imagínese los antiguos, los hermanos que conocieron esta enseñanza de la fe apostólica, hombres que crecieron, hermano, y murieron, mire, bien firmes, se fueron al polvo de la tierra, hermano. Imagínense que despertaran el día de hoy y conocieran cómo está hoy las enseñanzas. Porque pareciera de que sí vamos en ella, pero hay momentos que sí. Entonces, lo que pasó acá, la palabra de Dios nos habla de Roboam, hijo de Salomón, que fue, hermano, que viene, la palabra de Dios nos habla que era un joven, que dice la palabra de Dios que cuando muere Salomón, entonces viene él, hermano, y acude a consejos de los ancianos. Qué bueno lo que hizo. Él va, hermano, a los ancianos, y los ancianos le dan consejos a él para que él pueda guiar al pueblo, porque el pueblo comenzaba ya a dividirse. El pueblo, hermano, ya no comenzaba a encontrar aquella paz, hermano, cuando aquel hombre los aconsejaba, sino que entonces él tenía que acercarse a los ancianos y agarrar consejo a los ancianos para poder guiar a Israel. Pero lo que pasó es que viene Roboam, la palabra de Dios dice que llegó Roboam y pide consejo a los ancianos, pero no se queda con ese consejo. Eso es lo malo que él hace, sino que se va, dice, a los jóvenes, a los compañeros de él, a los que crecieron, hermano, con él, viene y les pide consejos a ellos. Viene, los ancianos le han dicho a él, que le dice, pues aconseja al pueblo de Israel, le dice, y ve, le dice, cómo lo vienes para que el pueblo pueda nuevamente a caminar, porque Salomón a ellos lo había ya puesto un yugo muy fuerte. Y ese yugo que llevaban ellos por medio que Salomón les había dejado, ellos ya lo sentían pesado. Viene Roboam y le dice, si mi papá le dice, mi dedo, le dice, más pequeño, le dice. Ese fue el consejo que él recibe de los jóvenes. No va él con el consejo que le dan los ancianos, sino que va con el consejo que le dan los jóvenes. Háblale, le dice, de esta manera, le dicen los jóvenes, que el dedo más pequeño mío, le dice, es más grueso que el lomo de mi padre, le dice Roboam al pueblo. Imagínense, ese pueblo está reunido, hermanos, para recibir ese consejo. Y si mi papá, le dice, los castigó, le dice, con azote, yo lo voy a castigar con azote, pero con escorpiones. Imagínense. Cuando este pueblo recibe eso, la palabra de Dios dice, hermanos, que se apartaron de él. Se apartaron de él y solo quedó una tribu. Una tribu quedó con Roboam. Al quedar una tribu con Roboam, hermano, entonces viene y aparece este hombre, Jeroboam. Cuando aparece Jeroboam, la palabra de Dios dice, hermano, que vino Jeroboam y dijo, si este pueblo está subiendo a Jerusalén a adorar a Dios, yo voy a ver a dónde pongo emboscadas, pero voy a hacer algo. Porque ya habían 10 tribus que habían recibido consejo de él y lo habían hecho rey a Jeroboam. Entonces 10 tribus estaban con Jeroboam.
Entonces viene Jeroboam y dice, pero si este pueblo sube a Jerusalén a adorar a Jehová, entonces este pueblo se volverá, dice, al señor rey Roboam de Judá. Entonces al volverse este pueblo, dice, a Roboam, dice este Jeroboam, entonces me matarán a mí. Van a venir y me van a quitar la vida a mí. Entonces viene y dice la palabra del Señor, que es lo que hemos leído en el 25. Dice, entonces respondió, así, amén. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella y sacrificó ahí. Y saliendo de ahí, reedificó en Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Allí es cuando él dice, entonces el reino se volverá, dice, a la casa de David. Y tuvo miedo. ¿Y sabe qué hace este hombre cuando él tiene ese miedo? Es cuando él hace, dice, dos becerros, dice, de oro. Él construyó 2 becerros. ¿Sabe para qué construye estos becerros él? Para que el pueblo, hermano, que estaba allá, se había partido, aquel pueblo que subía a adorar a Jerusalén, la palabra de Dios dice que él levantó 2 becerros para que lo adoraran. Uno lo puso, dice, ahí en Betel, y otro lo puso, dice, en Dan. ¿Sabe para qué lo puso ahí? En un camino estratégico donde pasaba el pueblo de Israel a adorar allá en Jerusalén. Y lo puso a 16 kilómetros antes de llegar a Jerusalén. Entonces, el pueblo estaba, hermano, que ya no quería seguir y caminar 16 kilómetros. Decía, pues aquí me quedo. Aquí me quedo a adorar. Entonces ahí dice la palabra de Dios que el hombre puso, dice, aquellos becerros para que ahí se quedaran. Entonces le dice a este hombre, basta ya el tiempo que han subido hasta allá. Ya no caminen hasta allá. Quédense acá. Aquí pueden adorar. Y estos son, le dice, los que los sacaron de Egipto. Imagínense, hermano. Estos son los que los sacaron de allá de Egipto. Mire qué terrible es cuando el hombre se vuelve que ya no tiene el Espíritu de Dios y se vuelve a cegar. Mire, no es fácil, hermano. No es fácil. Mire, congregarse es bueno, fíjense, ¿sabe por qué? Porque cuando viene a la casa de Dios, usted está recibiendo y cuando se acerca acá a la casa de Dios, por medio de esa búsqueda que usted tiene con el Señor se acerca a usted y lo mantiene despierto. Pero cuando el hombre se va enfriando, cualquier cosa le va llegando a su mente y lo va aceptando. Y cuando acepta aquellas cosas el hombre, ese es el problema. Porque vinieron, hermanos, y dice la palabra de Dios que se quedaron ahí. Y adoraron ahí a esos becerros. ¿Y sabe qué es lo más grande que pasa ahí? La palabra de Dios dice que vino Jeroboam y levantó, dice, allí levantó él, dice, ancianos. Ahí levantó él sacerdotes de los que no eran, dice, de la tribu de Leví. O sea que esos no eran nombrados de parte de Dios. Eso habían sido nombrados porque de su corazón nació. Bueno, yo te voy a poner a ti, te voy a poner a ti, te voy a poner a ti. Y tú vas a ser el que vas a estar acá, como sacerdote. Hasta el día, hermano, que se celebraba, dice la palabra de Dios que él inventó su propio mes. No era en el mes que tenía que hacerse, sino que él inventó también el mes que tenía que hacerse los sacrificios. Y esto es lo triste, hermano, lo que pasa en el ser humano, digo yo, porque que cuando el hombre llega a viejo y llega a tener algo, un cargo, llega a engrandecerse, y eso es malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué le digo esto? El juicio, como decía ayer el consejo, no, el mal no se le hace al Señor, no.
se lo hace uno mismo. Uno mismo, hermano. Si aquí el grande, el poderoso es el Señor. Yo no soy nada, yo no soy nadie, ninguno de mis hermanos, no. Nosotros somos barro. En mano, dice, del alfarero, que es nuestro Dios. Él es el único, hermano. Nosotros nada más tenemos que seguir la palabra del Señor y hacer lo que está en la palabra del Señor. Y es por eso que dice la palabra del Señor que este hombre, hermano, pecó ante los ojos del Señor. Pero ¿por qué pecó? Porque se apartó y hizo dioses. ¿Para qué? Para que aquel pueblo se cegara y siguiera aquellos dioses, el cual dejaron al verdadero Dios, al único Dios. ¿Y qué es el hombre, hermano, cuando Dios se aparta de él? El hombre no es nada. El ser humano no es nada. Sin Dios nada podemos hacer, usted y yo, hermano, nada. Nada podemos hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque este hombre se apartó del Señor. Miren lo que dice allí en el versículo 10 del 12. Gloria al Señor Jesús. En el versículo 10 del 12. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así habla a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminuyéndonos algo así le hablarás en temor del menor dedo, el menor dedo de los míos es más grande, es más grueso que los de los lomos de mi padre. Imagínense, dice el 11: ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpión. Imagínense lo que hizo Roboam. Esto fue lo que hizo Roboam. Entonces, cuando él hace esto, el pueblo, hermano, lo dejó. Y fue cuando quedó, dice, una sola tribu con él. Una sola tribu. Entonces quedaron, las otras tribus se fueron con Jeroboam. Cuando él vino a querer regresar a reconvenirlo, dice la palabra de Dios que lo apedrearon. Lo apedrearon y él se fue. Y se fue a meter a Jerusalén. Y allá dice la palabra del Señor que reunió, dice, a 180,000 soldados. ¿Para qué? Para ir a pelear con las otras tribus, con sus propios hermanos. Imagínense, hermano, pelear entre los mismos hermanos, así como las iglesias. Imagínense, hay iglesias que le hablan de otra iglesia y aún siendo de las mismas iglesias, diciéndole: allí no vayas a ir porque esos hermanos están divididos. Tal vez separados del pecado, pero no divididos, hermano. Entonces le siembran eso en la mente del hermano o de la hermana, para que odie a su mismo hermano, siendo comprados con la misma sangre. Con la misma sangre hemos sido comprados todos, que deberíamos llamarnos todos. Todos, hermanos, y todos somos hijos de Dios. Somos hermanos, somos hijos de Dios todos. Pero eso es lo que siembra el hombre. Entonces, cuando esto está haciendo esto en el pueblo de Israel, se ha separado. Viene el Roboam y se levanta para ir a pelear con ellos. Viene el Señor y habla por medio de un profeta y le dice que no se mueva, que no se levante a pelear con sus mismos hermanos. Son tus hermanos, no puedes levantarte.
Porque esto le dice al Señor, yo lo he permitido. Por el pecado que había cometido allá, atrás. Mire, trae consecuencia el pecado, hermano. Pareciera ser que no hay retribuciones en los pecados, pero sí hay. Pueden pasar años, meses, años, y dice, pues no hay retribución. Este pueblo de Israel sufrió eso, y desde ahí se apartó el Señor de ellos, porque dejaron al Señor por adorar dioses que no eran dioses. Un solo Dios hay, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra hay uno solo. Sí, amén. Gloria a Dios. Y eso usted y yo debemos de tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, que hay uno solo. No hay otro más que al que se lo pongan ahí. Este es Dios. No, nadie lo ha visto. Se imagina la gente, este es, no lo es. Un solo Dios hay y es al que adoramos usted y yo. Porque tarde que temprano el hombre quiere regresar a querer buscar al verdadero. Pero en vez el Señor ya se ha apartado de ahí. La Biblia habla, hermano, de este hombre, Jeroboam, que dice la palabra del Señor que él quería seguir su reinado, que siguiera. Que si él moría, porque usted sabe, nosotros los seres humanos morimos. Morimos, pero queremos que nuestros hijos, que los que queden, sigan la misma guía. Que sigan igual. Ese es el deseo de nosotros, porque ese era el deseo de David con Salomón. Pero se perdió. Y es lo que nosotros queremos con nuestros hijos, que sigan esto. Entonces nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos para que sigan esta misma línea. Ese es el legado que tenemos que dejar usted y yo, que tenemos hijos. Entonces, al pasar esto, Jeroboam quería que también uno de sus hijos quedara por él. Al faltar él, que mi hijo quede. Entonces se acordó del verdadero Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La palabra de Dios dice que él dice que envía a su esposa porque se enfermó su hijo de muerte. Cuando su hijo enferma de muerte, la palabra de Dios dice, hermano, que él iba a morir, pero él sabía que había un profeta de Dios por ahí. Y le dijo él, pues mira, me he acordado de ese profeta, y si vas y pides a ese profeta que ore por nuestro hijo, mi hijo se va a sanar. Se va a sanar nuestro hijo. Ve, nada más, disfrazate, le dice. De todas maneras, le dice, ese hombre ya está ciego. Él nomás habla, le dice. Ya perdió la visualidad, ya no ve. Ve, le dice. Y te disfrazas, y cuando llegues, pues hablas con él. Sin darse cuenta el ser humano, hermano, mire, tal vez aquí hay tal vez, hermano, que nadie, nunca usted lo ha visto que sea ungido, pero de momento el Señor puede usarlo. Y lo puede usar en profecía, ¿para qué? Para hablar una verdad. Porque Él es el que ve las cosas. Y el hermano no la vio, o la hermana no la vio. Y aún no se unge, pero viene el Señor, y viene y Él lo usa. ¿Y qué es imposible para Dios? Él toca y lo unge. Y le pone palabra y lo lleva. Ve y dile esto y esto y está ahí. Y lo dice. Porque es enviado de Dios. Él ya lo vio aquello. Lo que viene el Señor y le habla al profeta, Ahía. Y le dice, mira, va a venir la mujer de Jeroboam. Esa es el Señor le habló. El hombre puede estar ciego de estos ojos, pero el Señor lo hace ver con los ojos espirituales, porque Dios es el que tiene el poder, hermano. Sí, amén. Él tiene el poder y Él lo hace. Cuando ella va entrando, le dice, pasa, mujer de Jeroboam. Ella se quedó asombrada. Ella se quedó asombrada. ¿Por qué? Porque ya el Señor había hablado a este profeta. Y cuando ella entra, ella se quedó, hermano, quizás admirada, asustada. ¿Cómo me vio este hombre? No, es que la vio con los ojos espirituales.
La vio porque ya el Señor le había hablado. Ella es la que viene. Y cuando aquel hombre, aquella mujer llega y le dice él, por el asunto que vienes, ¿ve? Tu hijo, ese siempre va a morir. El Señor ha dicho que va a morir. Entonces el hombre nada puede hacer sin el Señor. Nada podemos hacer usted y yo, hermano. No. Por eso debemos de siempre tener, hermano, ese temor delante de Dios. Porque si usted y yo, hermano, nos separamos de ese temor de Dios, no somos nada. No somos nada. Porque lo difícil sería estar delante del Señor. Mire, este hombre, la palabra de Dios dice que fue raído de la tierra. Dice que fue barrido toda su familia. Toda su familia de este hombre, por haber hecho eso. Hizo pecar a Israel. Le hizo ídolos para que lo adoraran ahí. Después de haber hecho esos ídolos, este hombre hizo, hermano, levantó, dice, sacerdote. Él los levantó. Y quiso hacer, hermano, sacrificio en el momento de que no tenía que hacerlo. Y él también inventó el mes. Inventó el día, él. Entonces, al hacerlo él, sin con el consentimiento del Señor, él pecó. Pecó ante los ojos del Señor. Y eso es lo que pasó. Es lo que dice acá, miren lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 13, versos 33 y 34. Primera de Reyes, capítulo 13, 33 y 34. Léalo por fin. Gloria a Dios. 33 y 34 del capítulo 13. Dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos, de entre el pueblo. Y he aquí, a quien quería, lo consagraba para que fuese, dice, de los sacerdotes de los lugares altos. Dice el 34. Y esto fue, dice, causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Es por eso, dice, porque él puso lo que él no venían de allá, los que tenían que ser sacerdotes tenían que depender de la tribu de Leví. Esos tenían que ser sacerdotes, pero él dijo: no, a este voy a hacer, a este. No, ya el Señor ya había dicho quién. Pero vino él y dijo: esto voy a poner en los lugares altos, y donde estaban aquellos ídolos, ahí los puso él. Y es por eso, dice, que él fue, dice, destituido. Imagínense, hermano, ¿qué podemos hacer si Dios a nosotros nos corta? Nada. El hombre que es cortado de la presencia de Dios, ese hombre solo anda triste. Ese no haya consuelo, no haya paz, no haya tranquilidad. Es un muerto andando. No hay alegría, no hay aquel gozo en aquel hombre. Cuando Dios no habita, por eso es que, mire, hermano, ese es un gran privilegio que usted y yo tenemos. Haber conocido a ese Dios todopoderoso. Sí, hermano, sí, es lo más grande que usted y yo tenemos, es Dios. Es Él, hermano. Pero un momento apartado el hombre del camino de Dios no es nada.
no es nada, porque este hombre fue apartado por lo que hizo, cometió pecado, hermano. Por eso desde ahí Israel se apartó. Solo quedó una tribu, dice. Pero ¿por qué fue? Por mismo pecado. Es por eso, hermano, que la palabra de Dios nos habla, dice en 14 días. Miren lo que dice el 14 días, allí mismo cerquita. Gloria al Señor Jesús. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré, dice, gloria a Dios. Por tanto, dice, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y borraré y barreré. Y barreré, dice, la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabado. Qué triste, hermano. Porque había pecado él, pero arropó toda su familia, arropó sus hijos. Aún cuando llega aquel profeta, llegó el profeta de él. Acuérdese cuando llegó aquel profeta joven, porque el altar allí en Betel, cuando él puso ese ídolo, imagínense para qué lo levantó Jacob. Era para que fuera casa de Dios, dice, y puerta del cielo. Cuando Jacob dijo que iba a apartar para dar la ofrenda al Señor, y vino él, y lo que él vino y lo que hizo ahí, poner un Dios falso ahí en Betel, para que adoraran ahí. Hizo su propia central el hombre. El Señor les había puesto que fuera a Jerusalén, pero él hizo lo que dijo allí en el principio, donde leímos, que dice que era en Siquén. Él hizo su propio lugar, Siquén. Y el lugar donde Israel tenía que subir era Jerusalén. ¿Y cómo vino a terminar acá? Aún cuando el profeta llegó y le dijo, ahí donde elevan y hacen incienso, le dijo, ahí le dijo, quemarán, le dice, los huesos. Los sacerdotes ahí lo quemarán. Y cuando él extiende la mano para que lo agarraran a aquel profeta, imagínense, extiende la mano sobre el profeta, y el profeta que estaba ahí era de Dios. Y al extender la mano dice que se le secó. Se le secó la mano. Al secársese la mano, pide al profeta que pida a Dios. Es que es el único, hermano. Él es el único que tiene el poder, solo Dios. Y mire cómo es el Señor de buen hombre, que Dios es buenísimo. Más que bueno. Porque ese hombre, el Señor sabía que tenía un corazón malo, pero le restauró la mano. Le restauró la mano. ¿Cuántas cosas había visto este hombre y ni aún de eso se retractó de lo que había hecho? Y pedirle perdón al Señor por lo que había hecho. Vino y quedó su casa como un muladar. Y aquel profeta le había hablado que se iba a levantar uno de la casa de David, que iba a ser Josías. Que ese iba a destruir todito lo que él había levantado, ese lo iba a destruir. Y aún los huesos que estaban enterrados los iba a sacar, los iba a quemar ahí. Y sucedió, la profecía sucedió. Eso pasó, hermano. Dice que fue el varón a sacar todos esos huesos y los llevó a esos altares para quemarlos ahí también. Hasta que llegó, dice, donde estaba la sepultura, donde estaba el profeta. A eso no los tocó. Es que ese era un siervo de Dios. A donde están los siervos de Dios, Dios los cuida. Dios cuida de usted y cuida de mí, hermano. Vale la pena servirle a ese Dios todopoderoso, porque es el que cuida de nosotros. Es solo Él.
Solo Él es el que cuida de usted y de mí. Amén. Así es que usted y yo, hermanos, siempre andemos en el temor del Señor. Todos los días de vida que nos dé, tenemos que siempre permanecer en el temor de Dios. Todos los días de nuestra vida, hasta que muramos. Porque todo puede cambiar. Puedo cambiar yo, hermano, sí, porque soy humano. Puede cambiar usted, es humana. Pero este libro sagrado no cambia. Esto no cambia. Ni en la China, ni en Estados Unidos, ni en El Salvador, ni en Honduras, en ningún lugar, ningún rincón del mundo. Esto no cambia. Esta es la misma palabra. Ayer, hoy y por siempre. Es la misma palabra del Señor. No tiene variación. Sigamos firmes dentro del camino del Señor y guardémonos para el Señor. Temámosle a Él. No hay otro Dios. Un solo Dios. Quien nos sacó a nosotros del mundo de allá de Egipto es Él. Por su sangre, por su llaga, dice. Fue por Él, nadie más. Fue Él quien dio la vida. Nadie más murió por usted. No está la Virgen María ya. No, ella es salva, sí. Sí, claro que sí, hermano, pero ella no dio la vida por usted. Es Jesús de Nazaret. Solo a Él se merece honra y gloria por habernos dado vida. Solo el Señor. Padre Cristo con todos, amados hermanos. Amén.